La película trata de un niño que se llama Wenú, con su papá, que ellos andaban en Whampoa y la abuela de Wenú se había muerto. Entonces ellos en el Whampoa iban al río a ver el espíritu y a despedirse de la abuela. Mi propósito, mi trabajo que realicé en el film de Cuentos de la Tierra fue prestar asesoría en relación a lengua y cultura mapuche, poder trabajar con los actores en el proceso de casting también para temas de fonética, temas de entendimiento también de la lengua como tal, cómo se sitúa en el contexto también en el que se está abordando. Chao. Chemuta mutuitani kuku. Ami kuku petumulei fau. Huelu, pelafillín. Me dicen quién es el personaje y me pasan un texto con lo que dice mi personaje y ahí yo me hago una idea de quién soy e intento ser lo que el personaje, serlo, no actuarlo, como que si yo fuera esa persona toda mi vida. Su vínculo con el ñenco, con el espíritu del agua, fueron aplicados también en poder comprender el texto que yo propuse a Pablo, porque él me entregó un texto en castellano, yo le propuse otro en mapuzungún, que dijese más o menos la misma idea, pero desde la lógica y el pensamiento mapuche. Yo creo que va a quedar súper bonito cuando salga, voy con las mejores expectativas, va a quedar súper bacán, estoy seguro de eso. Compulamien, Cupá, Mañelu, Huin, Tamunas, Quintu, Alto, Bachi, Falín, Quedao, Cuentos de la Tierra, Piñelu, Cupalita, Argentina, Mapopulé, Puel, Mapopulé. Espero que puedan asistir a ver el estreno. Y también los quiero invitar a ustedes a ir a ver la película el 18 de julio en la Cineteca Nacional, Cuentos de la Tierra. Los espero allá. Chao.